Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo podcast entre hombres donde debatimos diferentes temas, una conversación amena diferente a los temas un poco más formales. En este caso vamos a tocar el tema cómo vencer los miedos. Y ahora tenemos una invitada de lujo y es la doctora Johanna Bermúdez con esos colores llamativos de color rosado. Doctora, bienvenida, es un honor tenerla. Es entre hombres, pero usted tiene que conversarnos y entendernos a nosotros. Chepito, qué gusto me da poder platicar con usted en esta tarde. Claro que va a ser una plática entre hombres, ¿verdad? Yo también le voy a hacer algunas preguntas a usted comprometedoras porque es un tema entre hombres, ¿verdad? Pero bueno, Sí. gracias por darme esta oportunidad aquí en Reporteros de Investigación. Me encanta esta nueva iniciativa para llegar a diferentes grupos, pero sobre todo para que los jóvenes, las mujeres, es decir, el pueblo hondureño pueda entender diferentes formas de cómo podemos vencer el miedo. Doctora, sí, justamente en este caso me gustaría que usted nos comente cómo vencer el miedo de poder incursionar en política, como usted una joven profesional de la medicina y dijo usted voy a incursionar en política, entonces cómo vencer ese miedo de que, por ejemplo, voy a ganar, no voy a ganar, voy a tener el apoyo de la gente o no, cómo... Creo que es importante que todos tengamos muy claro que es normal tener miedo, es normal tener miedo, pero lo que sí no es normal es dejarnos vencer por el miedo. Entonces, ¿cómo podemos luchar para no lograr que ese miedo nos rinda, nos permita que nos desenfoquemos de nuestros planes? Primero creo que es sumamente importante que usted se tiene que conocer muy bien y debe conocer sus potencialidades. A mí me encanta una de las parábolas de la Biblia que es la de los talentos. Dios nos ha dado a cada uno un talento. Todos tenemos un talento, todos tenemos un talento, solo que a veces no logramos identificar nuestro talento y por eso creemos que no somos capaces de alcanzar cualquier iniciativa. Yo le puedo decir a los jóvenes hoy en día, ustedes son capaces de alcanzar cualquier proyecto de vida que usted tenga. Pero para vencer ese miedo, tiene que tener muy claro varios elementos importantes. En principio, yo siempre digo, entregarle todo lo que usted quiera a Dios. Si usted está con Dios, ¿quién contra usted? Solo con tener la tranquilidad, la certeza que usted tiene a Dios cerca, le aseguro que no va a tener temor. Obviamente entrar en un territorio tan áspero, tan agresivo, tan competitivo, a veces inclusive tan injusto, ¿verdad? Como la política y entrar con miedo no se los recomiendo. Creo que uno debe entrar con esa certeza que usted es un campeón, que usted es un ganador y como tal va a entrar a ese territorio a aportar y se va a mantener muy enfocado. Yo siempre le digo a mis compañeros, sobre todo a los nuevos que están incursionando, tienen que tener muy claro ¿qué es lo que usted quiere en la política? ¿Por qué usted está entrando en la política? ¿Hasta dónde quiere llegar? Si se contesta esa pregunta, entonces usted se va a mantener enfocado en esta respuesta. Obviamente tiene que trabajar mucho, ¿verdad? Mucho. Y ser extremadamente disciplinado. Yo soy de las que pienso que Dios, disciplina, dedicación, determinación, devoción son mis 5D para vencer el miedo. Dios, dedicación, determinación, devoción y el quinto, el que más me gusta a mí, que es la disciplina. Si usted tiene esos valores, va a poder vencer cualquier temor, cualquier miedo que pueda tener usted en el camino. Diputada, y los jóvenes que incursionan en política, ¿cómo pueden vencer el miedo tomando en cuenta que hay muchos líderes con muchas trayectorias y que dicen, este joven está en temprana edad, entonces mejor vamos a lanzarnos nosotros y hay que preparar a este joven para una próxima? Entonces, ¿qué debe ser el joven en este caso? ¿Será que no creen en la capacidad de los jóvenes? Pues fíjese que eh, hoy la gente está seleccionando liderazgos más que partidos políticos. Entonces esos liderazgos tienen que tener también algunos elementos importantes que le permiten sobrepasar ese ambiente turbulento, agresivo, áspero de la política. Porque en la política cuando usted entra tiene que tener un prestigio bien arraigado, porque cuando usted
saben que es un líder y que tiene las posibilidades de brillar, entonces van a comenzar varias campañas, ¿verdad? Una de ellas es la difamación, el desprestigio, la mentira, el odio, esos son elementos que usted va a encontrar siempre en la política. Por eso es que yo siempre recomiendo que cuando el joven va a participar en política tiene que contestarse esas preguntas, esas 3 preguntas. ¿Por qué estoy en la política? ¿Qué quiero en la política? ¿Hasta dónde quiero llegar con la política? ¿Qué voy a hacer en la política? ¿Y por qué me va a servir a mí, a la gente, estar en política? Si el joven se contesta esas preguntas, mire, seguro va a poder tener claro que para poder darle respuesta a esas 5 preguntas tiene que mantenerse enfocado, tiene que trabajar duro, tiene que tener muy claro que tiene que tener, yo digo, que una piel de lagarta donde pueda entender que nada de lo que digan de él lo va a distraer de su objetivo. Pero lo más importante es tener que también aprender a hacer equipo de trabajo. Pero ese equipo de trabajo vale porque usted tenga que tener la causa y el objetivo común. Por lo tanto, usted tiene que estar en el partido que esté de acuerdo a sus principios, a sus valores, a sus ideas, y que eso le va a servir a usted de motivación para volver a tener esos elementos que le digo. Dios, dedicación, devoción, determinación y disciplina. Entonces tiene que estar en el partido que usted tenga la seguridad que le va a brindar a usted los valores, los principios que coincidan con su forma de vivir. Sí, doctora, y la capacidad no solo tiene que ser intelectual, sino también tiene que ser a nivel monetario, porque pienso yo, una pregunta que le hago, porque hay gente que dice, este no va a ganar porque es una persona de escasos recursos y nosotros ocupamos a alguien de billete para que se mueva a las diferentes comunidades y haga ese trabajo político. Me encanta que me estés haciendo esa pregunta porque históricamente se ha creído que la política les pertenece a unos cuantos, a los mismos bebesaurios. Yo le digo bebesaurios a aquellos que no han trabajado en política, que han heredado únicamente el nombre, han heredado únicamente las posiciones, han heredado únicamente los puestos, pero no han trabajado desde abajo, con la base en las comunidades, en el barrio, en la colonia, en la aldea, en el caserío, en la estructura del partido, pero no, sino que han venido heredando, porque el papá fue regidor, fue alcalde, fue diputado, fue gobernador, fue ministro. Bueno, ustedes lo pueden ver hoy en día, ¿verdad? Que gente que nunca ha pegado un afiche, gente que nunca ha estado en la estructura del partido y que cuando los partidos ganan, o sea, son los primeros que se ubican, ¿verdad? Porque siguen creyendo que la política les pertenece a uno solo. Yo le voy a decir, jóvenes, yo soy ejemplo de la apertura que cuando los partidos políticos creen en los liderazgos, en el talento, en el conocimiento, en el carisma, en el trabajo y sobre todo en la empatía que uno puede tener conectando con diferentes sectores, podemos incursionar en la política. Entonces yo le diría a los jóvenes, no es el dinero, tampoco es el apellido, tampoco es las ganas de formar parte de un grupo de bebesaurios, sino que sigo creyendo que hoy por hoy la política les pertenece a aquellos que pueden utilizar la política para resolver los problemas de la gente, para tener una causa que les permita mejorar el entorno generando bienestar, prosperidad y oportunidades a su grupo. Por eso usted va a ver ahora muchos movimientos que se han ido desarrollando, movimientos universitarios, movimientos académicos, movimientos de mujeres, etcétera, que tienen causa común y que muchas veces de esos movimientos se levantan un liderazgo. Así que yo te diría, no es el dinero, es tu sonrisa, es tus ganas, tu determinación, tu trabajo, tu prestigio, el hecho que la gente te siga en el barrio, en la aldea, en el caserío, en el municipio. Y vuelvo nuevamente a decir mis 5 principales valores. Si tienes carisma, tienes talento, tienes compromiso, tienes ganas, tienes una causa por la cual estás entrando en la política, bueno, entonces pídele entonces a Dios. Ten entonces disciplina, devoción, determinación y devoción y tienes la seguridad que vas a alcanzar. Hoy, la nueva generación de políticos no tienen nada que ver con los que han heredado nombres, son gente que hemos puesto nuestro talento, nuestro prestigio profesional, académico, espiritual, nuestra vida familiar, nuestro carisma, nuestro trabajo y el regalo que Dios nos dio, que es la vida y en los talentos, lo hemos puesto al servicio de un partido político. Así que hoy, más que nunca, la renovación de todos los partidos políticos está pidiendo la participación de jóvenes como ustedes.
Sí, diputada, ¿y usted ha sufrido discriminación en el tema de la política? Bueno, de todo tipo, ¿verdad? Hoy, ¿qué le puedo decir? Por el hecho He sufrido de su todo etnia. tipo de discriminación. He sufrido discriminación racial por Sí. ser negra. Miren, vean, ¿qué es lo que no han dicho de mí por ser negra? Por ser afrodescendiente. Uf, yo he sufrido todo tipo de discriminación de vejámenes. También he sido discriminada por no ser un bebesaurio, es decir, por no formar parte de la clase política de los partidos políticos. También he sido discriminada por decir la verdad, hasta por eso te discriminan. También he sido discriminada por ser honesta, porque también te discriminan por eso, porque también muchas veces la clase política no quiere gente tan honesta, tan metida en su rollo, ¿verdad? Sino que también quieren gente flexible. Y mire, y yo siempre digo, no pongo en riesgo ni mi vida, ni tampoco pongo en riesgo mi libertad. Entonces, la discriminación la vamos a seguir sufriendo, ¿verdad? Porque hoy más que nunca, sobre todo por el tema de las redes sociales, pero yo vuelvo de nuevo a mis cinco prestigios. Si usted sabe quién es y hacia dónde quiere llegar y usted qué quiere alcanzar, seguro que se va a mantener enfocado con Dios, con disciplina, con determinación, con devoción y con dedicación, va a alcanzar sus objetivos. A mí la discriminación no me ha detenido. Más bien creo que todas las frases de racismo, peyorativas y todos esos temas que y las de prestigio, difamación, todo lo que he podido sufrir, me ha servido a mí de combustible, de energía, para decir estoy por el camino correcto. Tenemos que seguir avanzando porque Honduras necesita líderes honestos, líderes comprometidos, líderes que sean capaces con una piel de lagarta soportar todos los desprestigios, las mentiras, la difamación, que aquellos que quieren alcanzarte, porque el problema es que aquellos que te quieren alcanzar. Entonces yo te digo a los jóvenes, cuando los perros ladran es porque avanzamos. Y nadie ataca a aquel que no produce, atacan a los verdaderos líderes, a los que generan temor, a los que generan amenaza, atacan a esos líderes. Pero aquel que no genera nada, no lo van a atacar. Entonces, si te atacan es porque te tienen en la mente, están pendientes de lo que vos haces y tienen temor que vos llegues antes de que ellos lleguen. Entonces, yo vuelvo a insistir, jóvenes, hoy más que nunca, el mundo político, Honduras, lo necesita. Y yo siempre digo, no importa en qué partido político usted esté, siempre tiene que ser de acuerdo a sus principios y a sus valores, porque la única forma de vencer el miedo es estando ahí, trabajando comprometidamente y sobre todo teniendo bien claro que no va a poner en riesgo sus principios y sus valores. Sí. Doctora, ¿y usted cuál es el principal miedo que ha enfrentado? El principal miedo que he enfrentado es perder mi salud. Creo que es uno de los temores que todos tenemos. Yo digo que con salud, con energía, con vitalidad, usted es capaz de alcanzar sus sueños, pero imagínese usted estar enferma o tener alguna enfermedad que no tenga remedio, etcétera. Obviamente ese es un tema. Creo que uno de mis grandes temores es perder mi salud, ¿verdad? Sí, correcto. Doctora, y una pregunta, ¿la mujer en la política tiene ventaja o tiene desventaja? No, tenemos serias desventajas, ¿verdad? Serias. A pesar de que representamos el 54% de los electores, ¿verdad? Y representamos el 51% de la población hondureña todavía. Imagínese usted que solamente tenemos 6% de alcaldesas. Apenas tenemos 27% de diputadas, de 128 diputadas, solamente tenemos 29 diputadas propietarias, ¿verdad? Y de las alcaldesas, de las 298, solamente hay 20 diputadas, 20 alcaldesas, perdón, hay actualmente. Entonces, y eso que no hay en esta Honduras ningún líder que sea regidor, presidente de patronato, alcalde, profesor, presidente de juntas de agua, ministro, hijo de la presidenta, etcétera. No hay en este momento en Honduras ningún hondureño que no ha sido, mire, engendrado en el vientre de una mujer, pero cuando ya nos toca ir aspirando a un puesto, obviamente la mujer es mucho más honesta, más comprometida, más entregada, tiene un rostro más humano, más social. La mujer piensa más en la familia, en la educación, mientras los hombres piensan más en el narcotráfico, en las armas, etcétera. La mujer está pensando en cómo la educación pueda mejorar para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Entonces, sí tenemos ventajas. De hecho, en los partidos políticos, por ejemplo, cuando te dicen que el 15%
de la deuda política hay que invertirlo en las mujeres. ¿Qué es lo que hacen ellos? Sí utilizan el 15% en eso, pero ¿en qué hacen? En comprar pasteles, en comprar piñatas, en comprar canastas. No lo utilizan para capacitar, para fortalecer el liderazgo de la mujer o para hacer campaña política por las mujeres, no, sino que lo utilizan en cosas en lo que ellos creen que las mujeres tenemos que estar metidas, ¿verdad? Pero hoy creo que el mundo está demostrando que cuando tenemos mujeres con conocimiento, o sea, un conocimiento, con carácter, con habilidades, con destreza, con pensamiento propio, totalmente independiente, podemos liderar. Yo le voy a decir, hoy me siento muy contenta porque hace unos días tomó posesión la primera mujer presidenta de México. ¿Por qué me siento identificada con ella? Bueno, además que es una mujer que ha venido de abajo, es una profesional que da su opinión, opina libremente, sin temor, ¿verdad? Conoce muy bien los temas, ¿verdad? Está muy bien conectada. Entonces, la idea es que cuando lleguemos a esos espacios tenemos que llegar con el conocimiento, no solamente llegar para que nos diga nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra familia qué tenemos que hacer o decir, no, porque entonces ponen en detrimento toda la lucha que las mujeres han hecho históricamente para que lleguemos a estos espacios de poder. Sí, excelente, doctora. Bueno, en el aspecto político sabemos que hay diferentes opiniones de la gente y de los diferentes sectores. Un partido político critica a otro partido, Sí. y hay una situación en que la violencia política se vuelve común, y es violencia hacia una mujer, transgredir derechos. A veces algunas organizaciones feministas defienden, pero a veces solo personas afines, por ejemplo diputadas del Partido Libre, por así decirlo. Pero también es violencia cuando atacan, por ejemplo, a Beatriz Valle, por decir un ejemplo, cuando la atacan a usted. Entonces, ¿cómo vencer esos sectarismos en la cuestión de las organizaciones de mujeres? Bueno, los que hacen eso, le voy a decir que no son feministas, porque si leemos un poco la historia del feminismo, fue justo para luchar por los derechos de las mujeres. Pero hoy lo que estamos viviendo es justo lo que usted está diciendo. Yo siempre les digo a mis compañeras, a las mujeres que he conocido, que conocen a veces esos temas, les digo yo, cuando aparece o cuando atacan a Johanna Bermúdez, entonces aquí le ponen la estrella y le ponen un pene. Es decir, que me quita mi condición de ser mujer. Esa es una realidad. Sí. Y aquí tenemos que diferenciar muy bien cuando hablamos de violencia política. ¿Cuándo es violencia política? Por ejemplo, violencia política es cuando nosotros hacemos acciones o omitimos conceptos que al final lleguen a intimidar, a limitar, a ocasionar que la mujer se rinda y deje de participar en política. Pero cuando nosotros criticamos el cargo per se o criticamos, por ejemplo, las acciones que alguien que está a un puesto de poder debe de hacer y no lo hace, eso no es violencia política, sino que eso es una opinión. Y me ha gustado muy bien poder diferenciar bien cuándo es violencia política, cuándo es falta de conocimiento, falta de habilidades, falta de destreza, que son cosas completamente diferentes. Una violencia política, por ejemplo, que usted diga, bueno, qué horrible andaba vestida la presidenta de los Estados Unidos en el último evento, ¿verdad? Que eso es una violencia política, ¿verdad? Eso es una violencia política, eso es una violencia política. Pero si yo digo, por ejemplo, qué falta de conocimiento presentó la candidata a los Estados Unidos en el debate presidencial, eso no es una violencia política, ¿verdad? Es decir, que no tuvo las habilidades, no pudo contestar, es sencillamente una opinión, que son cosas completamente diferentes y que aquí lo hemos confundido. Entonces, y entiendo que el feminismo aquí en Honduras es una corriente política, ¿verdad? No es que es una organización, bueno, digo que algunas, ¿verdad? Que también conozco algunas personas que son feministas y que efectivamente han sacado comunicado. A mí me gusta, por ejemplo, el Foro de Mujeres Políticas, que el Foro de Mujeres Políticas, ahí son 8 partidos políticos que cuando atacan a una mujer, no importa qué partido político sea, sacan un comunicado. Pero de ahí les podía contar con los dedos de la mano las que efectivamente sí se comprometen con el tema y defienden algunos. Sí conozco algunas personas que sí han estado luchando por los derechos de la mujer, pero lo que usted dice, cuando atacan a Johanna Bermúdez o atacan a X diputada, no sacan nada, ni comentan nada, pero cuando atacan a fulano y tal, ahí sacan sendos comunicados, ¿verdad? Sí, interesante. También hay, como en estas cuestiones de miedo, le pregunto a usted porque, vaya, por ejemplo, cuando uno se expone, digamos, a los medios de comunicación, está exento a cualquier crítica. Por ejemplo, nosotros acá en Reporteros somos imparciales, a Totalmente, pesar los de he que uno visto. tiene su corazoncito, Claro. ¿verdad? Entonces acá tiene abiertas las puertas Todos el líderes que del quieran. Partido Nacional, Del Partido Liberal, Liberal, Libre. de Libre, de Es PSH, correcto, de Anticorrupción, de la Democracia Cristiana, los independientes, los indecisos, es los ateos, correcto. los católicos, los mormones.
Y todos, y los todo el travestis, mundo. todos, lo que quiera Sí, ver. correcto, también. Entonces creo que esto viene por parte del profesionalismo, cómo se manejan las cosas. Ahora Eso bien, se que llama ética en periodismo. activismo es otra cosa. Ahora Activismo es bien, otra cosa. nosotros recibimos críticas porque dicen, ¿por qué llevaron a esta señora, por ejemplo? ¿Por qué trajeron a Pepe Lobo? ¿Por qué entrevistaron a esa señora corrupta de Rosita, por así decirlo? Entonces nosotros no tenemos línea editorial de ningún No, partido. y además que, mire, esa es la gran ventaja de la democracia, ¿verdad? Que la democracia tenemos la libertad de decidir, de pensar y hacer lo que es lo que queramos. Pero creo que gran parte de ir venciendo el miedo es efectivamente estar expuesto a esos escenarios y decir siempre la verdad. Yo siempre digo, a mí han tratado de difamarme, de prestigiarme, de desmeritarme, de qué es lo que no han querido hacer con mi nombre. Sin embargo, yo siempre digo y sostengo una frase. Mire, Dios sabe quién soy. Dios sabe quién soy. Mi madre, una señora de 81 años que me parió, que me educó con hambre, con trabajo, con disciplina, con temor a Dios, sabe quién soy. Mi mami nunca me ha llamado a preguntarme, Johanna, ¿es cierto esto o aquello? Nunca. ¿Por qué? Porque ya saben a quién educó. Mis hijos, que parí, que he formado, que me ven todos los días cuando me levanta para volar maceta, para generarle bienestar a ellos, saben quién soy. Y yo sé quién soy. Entonces, al final, todas las campañas de desprestigio que desde el Poder Ejecutivo, del gobierno, desde los BOPs, desde la oposición, desde el gobierno me han querido hacer, gracias a Dios no ha pegado. ¿Por qué? Porque la gente sabe quién es uno. Entonces, claro, en un mar de ideas siempre va a encontrar gente que piense como usted, que no piense como usted, que lo deteste, que lo odie, pero al final lo más importante es que usted tenga muy claro, número uno, debe tener siempre a Dios en su corazón, debe mantenerse enfocado en sus planes, no se tiene que desenfocar ni tampoco distraer. Yo creo que esos ataques yo los he considerado siempre como distractores y es una recomendación que yo le hago a los jóvenes. Siempre preguntarse por qué estoy en la política, qué quiero en la política, a quién voy a ayudar de la política, cuándo voy a salir de la política o cuándo voy a seguir avanzando en la política. Entonces, si usted tiene la respuesta a eso, seguramente tiene que también tener 5 valores fijos a eso. Y uno de ellos es siempre tener pendiente a Dios, ser disciplinado, determinado, con mucha devoción y mucha dedicación. Así que estamos realmente nosotros siempre abiertos a la crítica. Y yo vuelvo siempre a decir, miren, yo le digo a usted, no sé en qué parte de Honduras me esté escuchando, en qué parte del mundo, pero si está en un pueblito, ahorita le digo yo, mírese en el pueblo, un perro, un perrito que pasa en la calle, se va a orinar a un árbol que no tiene ni una hoja. No. El perro, cuando va a orinar, busca siempre un árbol frondoso, lleno. ¿Qué significa eso? Que efectivamente solo se acercan o solo atacan a aquellos que producimos miedo, angustia, que decimos la verdad, que pensamos diferente, pero sobre todo que a mí de las cosas que me encantan es que me tienen presente. Sí, doctora, bueno, cuando uno se mete a política debe estar preparado para todo, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos que usted es como experta en el boxeo, está viendo aquí que está... Me Entonces, estoy preparando para boxear a la difamación de Libre y seguir luchando por combatir la corrupción, el narcotráfico, el desempleo, la inseguridad y seguir denunciando que este gobierno no cumplió ni una tan sola promesa. Entonces, a mí me gusta hacer deporte, que la verdad que soy ¿verdad? disciplinada, Sí. yo hago ejercicio. Y esta semana me agarró el entrenador de box y me dijo, doctora, ¿y usted cuándo se va a meter al boxeo? Le digo, esta semana me voy a meter. Entonces finalmente decidí, ya una vez a la semana hago boxeo, pero yo hago bicicleta, que es lo que más me encanta, bailo y hago fuerza, hago mínimo fuerza 3 veces a la semana, hago cardiovascular todos los días, mínimo 5 días a la semana, y de esos días de cardio hay un día que hago boxeo, que a mí me ha encantado porque cómo desgasta el boxeo, es que realmente pegarle a la corrupción, pegarle al narcotráfico, boxearle a los que no han quitado el peaje, boxearle porque todavía las carreteras están en mal estado, boxearle porque la canasta básica está muy alta, realmente cansa, pero no nos vamos a rendir porque Honduras nos ocupa a todos. Es correcto. Diputada, ¿cómo contestarle a aquellas personas que a veces le dicen motacera o le dicen corrupta? Entonces, pero no se está preparando usted por el boxeo justamente para eso, Sí. para contestar de esa manera, o con diplomacia. No, yo le contestaría más bien, bueno, con mucha diplomacia, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad es que la mostaza es bien rica, pero es más rica cuando otros la desean probar.
Y nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de utilizar mostaza con todo el amor que Dios nos permite tener. Y luego con el tema de corrupto no, yo siempre le digo, Dios me conoce muy bien, pero igual, a todos aquellos que piensan que nosotros hemos cometido cualquier delito, yo siempre le digo, ay, dejen a TikTok, a Facebook, a Instagram, tomen la prueba, llévenlo al Ministerio Público, porque al final Honduras necesita gente honesta al frente del gobierno. Soy una mujer honesta, soy una mujer transparente, soy una mujer comprometida, no soy ladrona, no soy corrupta y no soy narco. Tampoco aparezco en ningún video con ningún narco, ¿verdad? Con ningún narco, yo no he estado en comunicación con absolutamente ninguno, entonces, pero no pueden decir ellos de su liderazgo. Entonces sí creo yo que insistimos que me dicen, doctora, que usted ataca mucho a no sé quién. Yo le digo, dejen que sus bots traten de desprestigiarme a mí, que se enfoquen mejor en ver cómo resuelven los problemas que hoy Honduras tiene. Sí. Pero no nos detenemos, la verdad que Honduras necesita, insisto, mujeres con conocimiento, o sea, usen con esto, miren, con conocimiento, con energía, con talento, con compromiso, honestas, capaces, con carácter, totalmente independiente, con dominio y criterio propio, que sea capaz de sentarse en una mesa sin el hijo a la par, sin el marido atrás, sino que es capaz de poder resolver los problemas por lo que la gente lo escogió a uno. Eso, de ese tipo de mujeres necesita el país. Sí. Diputada, ¿y ese término que se refiere a la gente de mostaza, de dónde nació eso? ¿Cuál es que no tengo, la verdad que no tengo. Este fue un término que utilizó la oposición para tratar de desmeritar a la gente del Partido Nacional, pero la gente del Partido Nacional con mucha dignidad, puedo decir que somos y estamos creciendo, 1.3 millones de hondureños capaces, trabajadores, honestos. Óigame, dejamos de ser el país más violento de Centroamérica porque Honduras y nuestro gobierno luchó por eso. Óigame, luchamos más bien por erradicar el narcotráfico en el país, pero teníamos el tratado de extradición. Luchamos para evitar reducir la impunidad, por eso nosotros teníamos aquí acciones para que viniera la CICI y tuvimos aquí la MASI. Hoy esta gente, mire, ni va a venir la CICI y además son amiguísimos de los narcotraficantes porque eliminaron el tratado de extradición. Sí. Doctora, si nos comenta un poco cómo usted inició en la política, sus inicios y todo eso, porque no crea, no es fácil emprender un reto de eso. Totalmente. Mire, le voy a decir que hay momentos que yo me pongo a pensar en qué momento, valga la redundancia, dejé mi comodidad, mi tranquilidad, mi paz por meterme en este mundo turbulento y agresivo. Creo que todos aquellos que tenemos ese interés de guardar la vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia de un país tan hermoso como Honduras, creo que tenemos esas ganas de participar en política. Yo la verdad que estaba tranquilamente en mi clínica. La primera vez que participé en política, yo participé como candidata de Senada Presidencial del Movimiento por mi País con el licenciado Miguel Pastor. Fíjese que doña Nora de Melgar, en una actividad de jóvenes, ella me identificó, recuerdo que la primera vez me llamaron, ya era médico, la primera vez me llamaron, yo en ese momento yo dije, no, porque me acababa de graduar, estaba en tema de cómo me organizaba, y dije que no. Y entonces después, cuando ya se organizó el movimiento del licenciado Miguel Pastor, me mandaron a llamar. Recuerdo que fuimos nosotros, hablé obviamente con mi familia, entonces ya me dijeron, mire doctora, ya la estuvimos revisando, usted tiene muy buen perfil, la ven mucho en la televisión, habla muy bien, ya la investigamos, ¿verdad? Es una mujer muy preparada, etcétera. Entonces necesitamos que vaya, que acompañe a Miguel Pastor en la fórmula de como designada presidencial. Y la verdad que en ese momento nosotros aceptamos, yo estaba muchísimo más joven, guapísima además, para mí, viendo mis fotos de la campaña con el licenciado Miguel Pastor. Sí. Mire, una de las cosas que le agradezco yo a Miguel Pastor es que me permitió recorrer todo el país. Yo la única que viajaba con Miguel, viajaba el camarógrafo, el motorista, él y yo, ¿verdad? Y yo lo presentaba generalmente y me permitió viajar por todo el país. Creo que aprendí con él el carisma, ¿verdad? El participar en política, el dialogar, el hablar, el escuchar a la gente. Sobre todo el escuchar a la gente lo aprendí muchísimo en ese liderazgo, en ese tiempo que estuve con el licenciado Miguel Pastor. Cuando ya Miguel Pastor, nuestro movimiento no gana, entonces recuerdo que él me dice, Johanna, si quieres unirte al movimiento ganador, que en ese tiempo el movimiento ganador fue del presidente Juan Orlando. Yo recuerdo que dije, no, yo me voy a unir al movimiento hasta que usted ya logre negociar, ya logre coordinar dónde nos vamos a ir. Se fueron todos, se fue Toño Rivera, se fue Juan Diego Zelaya, se fue grande el movimiento, se fueron para el movimiento de
del presidente, de aquel entonces candidato Juan Orlando Hernández, recuerdo yo. Yo fui de las pocas que me quedé con Miguel, y recuerdo que Miguel en ese entonces, como parte de la cuota de poder que él tenía, me dejó como miembro del Comité Central del Partido Nacional. Entonces ahí comencé. La presidenta del Partido Nacional era doña Ladis Aurora, recuerdo yo, doña Ladis Aurora o Reinaldo, porque doña Ladis Aurora. Ella me dio mucha apertura, la verdad, mucha prensa, seguía en la prensa, y parte de esa exposición, y varios compañeros también que estaban en el gobierno, entre ellos estaba un viceministro, el doctor Contreras. Recuerdo que el doctor Contreras me encontró, creo que en el gimnasio me encontró Contreras, y me dice: ¿vos qué hacés aquí en el gimnasio? Era de mañana, y yo: no, yo aquí en el gimnasio, vos tranquila, relajada, cuidando mi salud. Entonces ella me dijo: fíjate que tenemos una institución que no tiene directora, me dice, y hemos pensado en vos, pero no te habíamos localizado. Entonces ya en eso me nombraron como directora del Instituto del Diabético. Ahí estuve 3 años y medio. Durante estuve en esta dirección, estaba una dirección que estaba en cero, la institución estaba en cero. Nosotros la levantamos, implementamos la estrategia de educación, ¿verdad? La verdad que levantamos el Instituto del Diabético. Ahí estuve 3 años y medio. Y como yo había ido a Taiwán a sacar un curso de diabetes durante un tiempo, y entonces tenía todo ese conocimiento, me permitió ser extremadamente visible. El Instituto del Diabético fue entonces cuando me llamaron que participara como candidata a diputada. Yo recuerdo que a mí me dejaron en la posición, la posición 21, y recuerdo que trabajé con tanto ahínco, y todos mis compañeros me decían que yo no iba a salir, ¿verdad? Porque estaba en la posición 21. Nadie había saltado después de la 10 hacia arriba, nadie lo había hecho. Solamente lo había logrado Oscar Álvarez, que en ese entonces Oscar Álvarez era ministro de seguridad. Entonces ahí todo le decían el showman porque él comunicaba muy bien. Entonces él está en la posición 23, saltó a la posición 1, pero de ahí el resto de los diputados, digamos, personas naturales, independientes, nadie le había hecho. Entonces la posición 1, nosotros saltamos la posición 4. Pues, ¿por qué? Porque con mucho compromiso de la gente. Yo tenía un equipo muy pequeño, que todavía tengo con mi equipo, ¿verdad? Con mucho compromiso, mucha transparencia, y sobre todo creo firmemente de las cosas que me ha ayudado es que la gente me conoce. Sigo teniendo el mismo estilo de vida, sigo yendo al mismo salón de belleza, sigo usando la misma costurera, siento que la gente me conoce, y la gente sabe que soy una mujer honesta, trabajadora, comprometida, y tratamos de servir desde nuestras posibilidades en lo que nosotros podemos, independientemente de la condición del paciente, de la persona, que eso es lo más importante. Entonces, participar en política para mí ha sido realmente un gran reto, porque dejar de ser profesional y dedicarse al mundo político, aunque yo no he dejado de ejercer, pero obviamente antes yo iba a mi clínica 5 veces a la semana, ahora hoy solo voy 3 veces a la semana, porque hay que dedicarle un tiempo a escuchar a la gente, a visitar barrios, colonias, caseríos, etcétera. Y seguimos, gracias a Dios, como el periodo pasado fui la mujer de mayor producción legislativa, ¿verdad? Soy su jefa de bancada, y actualmente también estoy como la principal vocera de la bancada en este momento, ¿verdad? No es nada fácil. Igual he sido la diputada del Partido Nacional más atacada, ¿verdad? Más difamada, más vituperada, no sé. Pero creo firmemente que Honduras necesita mujeres con talento, mujeres comprometidas, sobre todo mujeres que podamos entender que la única forma que podemos generar bienestar y prosperidad es con Dios, con la familia, con la paz y viviendo en libertad. Sí, diputada, bueno, en esto de la política uno tiene también que visitar algunos medios o atender entrevistas. Sí. Su primera entrevista, doctora, ¿no se sintió nerviosa o cómo venció ese miedo usted? Es que fíjese que nosotros como médicos, en toda la carrera de medicina, a vos te enseñan que tienes que estar exponiendo, ¿verdad? Entonces la mayor parte de los médicos tenemos muy buena oratoria, porque desde el primer año estamos exponiendo y hablando y platicando. Entonces en realidad sí que no, y yo lo que no sé en un medio de comunicación le digo, no sé, bueno, lo voy a revisar, ¿verdad? Pero gracias a Dios no. Sí he tenido entrevistas agresivas, sobre todo de algunos canales que hoy son gobierno, entrevistas malcriadas, abusadas, discriminadoras, violentas, ¿verdad? Pero siempre creo que Honduras necesita mujeres, insisto, con cerebro, con carácter, con capacidad, con talento, comprometidas, capaces de tomar decisiones solas, sin tener al marido atrás o a los hijos que no lo sueltan, no, solas. Y gracias a Dios hemos logrado avanzar. Sí. Cuando se hacen las visitas a las comunidades, a veces es complicado, porque usted sabe que las bases, hay bastantes necesidades en las comunidades, en los barrios, en las colonias. Entonces, a veces los líderes dicen: diputada o aspirante, ayúdenme con algo. Entonces, a veces el diputado no está al alcance, sino que quizás anda haciendo ese trabajo para después
ver cómo se trabaja con la comunidad, entonces cómo se resuelven eso o cómo Mire, enfrentar esta me situación. parece una pregunta sumamente importante porque la base o la gente siempre está esperando que nosotros llegamos a resolver todos los problemas. Y yo Sí. siempre le digo a mi departamento, mire, nosotros somos diputados del departamento de Francisco Morazán. Y por mucho que hemos querido hablar con los compañeros de decir, por ejemplo, miren, tratemos de dividirnos en distritos, porque ¿qué es lo que pasa? A veces los mismos coordinadores le piden a los mismos diputados. O aquí, por ejemplo, en Francisco Morazán somos 14 diputados, 7 propietarios y 7 suplentes. Hay unos que nunca contestan, nunca, desde que son diputados ni van al Congreso, ni aparecen, etcétera. Entonces únicamente nos piden a los mismos 3, 4 que son los que estamos siempre presentes. Entonces, si somos un departamento tan grande, con más o menos de un millón de carga electoral, con 27 municipios, más de 800 aldeas, más cuantos caseríos, etcétera. Entonces, definitivamente, ningún diputado, es más, ni los alcaldes son capaces de resolver todos en el departamento. Entonces, a veces la base no ha podido entender que nosotros, ningún diputado por sí solo va a ser capaz de poder resolver los problemas de todos. En mi caso, yo siempre digo, yo soy médico, y desde mis posibilidades como médico siempre van a tener a su disposición mis consultas como médico, sin honorarios, como médico siempre van a tener mis consultas, y desde mis posibilidades, si yo puedo subsidiar los medicamentos, también lo logramos subsidiar, pero la gente tiene que entender que somos aquí en Francisco Morazán 14 diputados, 7 propietarios y 7 suplentes, y que ni los mismos alcaldes por sí solos vamos a ser capaces de poder solventar todas las necesidades, que lo que pedimos más que todo es paciencia y que nos puedan entender también, ¿verdad? Sí. La percepción de los grupos, de las comunidades vende, doctora. ¿Pero qué es lo que vende? Vaya, por ejemplo, Toño Rivera, el de los chocollos, explota los chocollitos. Y con eso dice el de los chocollos. Ajá. Pero estaba dialogando hace un rato con un compañero que dice que la gente vota por percepción. Si usted le ve, por ejemplo, barriga, por así decirlo, dicen, este tiene dinero, nos puede resolver. O si usted, y le decía al compañero que también podía ser un medicamento para que bote el pelo, porque la percepción de ser pelón también genera una percepción de que es intelectual o tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que vende? La honestidad, la sinceridad y el cariño. O sea, yo sigo pensando que no es el dinero, porque si fuese el dinero, yo conozco candidatos que han sido banqueros y que no han llegado. Yo conocí un candidato de la campaña pasada que gastó N cantidad de millones y no quedó. Entonces yo creo que lo que más vende es la sinceridad, el carisma, el aprender a escuchar, la autenticidad, la originalidad. Creo que eso vende más que cualquier dinero. Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque muchos jóvenes a veces creen o no entran en política porque dicen, es que no tengo dinero. No es el dinero. Se lo juro por Dios y por mí, por mi familia, se lo juro, no es el dinero. La gente hoy vota porque la persona sea auténtica, original, sincera, que sea capaz de escuchar para gestionar y poder construir cualquier solución. No es el dinero. Y hoy, con las redes sociales, óigame, nosotros podemos llegar a millones y millones. A mí me encanta cuando la gente en la calle me para y me dice, doctora, a mí me encanta cómo graba en TikTok, a mí me encanta cómo usted sube videos bailando, cocinando, hablando en el Congreso, cómo sube videos dando clase. O sea, me gusta cómo se viste. Autenticidad. La gente lo que está pidiendo es sinceridad, ser uno mismo, ser auténtico. Yo insisto, sigo siendo la misma Johanna Bermúdez. Entonces, no es el dinero, señores. Insisto, si fuera el dinero, hay candidatos que han sido dueños de bancos, ¿verdad? O que han invertido millones y fuesen diputados, y no lo son, ¿verdad? No lo son. Ahora, diputada, ¿quién gana? ¿El que tiene el poder o el que tiene la gente? Porque le hago esta pregunta porque hay mucha gente que está en el poder, pero las comunidades están inconformes, por así decirlo, los barrios, los caseríos. Entonces quieren como que, o tienen simpatía con otro candidato, aunque sea de escasos recursos, no tiene el poder ni todo el dinero, pero ¿quién ganaría ahí tomando ventajas y desventajas de ambos? Tiene que haber una combinación de ambos, ¿verdad? Lo que pasa es que también el tema del poder es una cuestión de percepción también, ¿verdad? Porque también usted puede tener el poder de poder convocar a todo lo del barrio. Y aunque usted tenga el poder político o el poder del ejecutivo, y usted llega a una inauguración, por ejemplo, a una colonia, la gente no llega. Pero llega, por ejemplo, un candidato que es carismático, que es auténtico, que es sincero y puede convocar a toda la gente. Entonces, el tema de quién gana ahí depende mucho, insistimos,
de la cercanía, de haber escuchado a la gente. Ahorita que hace usted esa pregunta, me estoy acordando de una historia que había un candidato en un municipio X que llegó a pavimentar todo el municipio, pavimentó todo el municipio. Y había otro candidato que únicamente llegaba a regalar bolsas de agua en los partidos de fútbol que se hacían los domingos, o llegaba únicamente a recoger la limosna los domingos cuando iba a la iglesia. Cuando llega el momento de la elección, ¿quién cree usted que gana? Gana aquel que regalaba las bolsas de agua. ¿Pero por qué cree usted? Porque muy probablemente ese que regalaba las bolsas de agua llegaba a escuchar las necesidades de la gente cuando entregaba el agua, cuando estaba en la iglesia, etcétera. Y aquel que llegó a pavimentar todo el barrio, llegó a pavimentar, sin embargo, no le preguntó a la gente si lo que querían realmente era que le pavimentaran. Y a lo mejor la gente lo que necesitaba era una bolsa de agua, lo que la gente necesitaba de repente era otra cosa. Entonces, siempre es importante aprender a escuchar las necesidades de la gente y no únicamente hacer lo que nosotros queremos. Mire, por ejemplo, el tema de los estadios que están haciendo ahorita, no dudo que sean importantes y son buenos, ¿verdad? Son importantes, son buenos, porque es un tema de reducción de la violencia. Pero le han preguntado a la gente si efectivamente es lo que quieren en la comunidad. No lo han hecho así, sino que han enfocado desde su perspectiva como políticos. Sí, correcto. Diputada, y en este nuevo proceso electoral que es el 9 de marzo, ¿verdad? ¿Usted tiene aspiraciones a convertirse nuevamente en diputada? Si Dios me lo permite y la gente me sigue apoyando, y quiero también aprovechar este espacio para agradecer por la confianza, el cariño y el respaldo que siempre me ha dado el Francisco Morazán. Y en este momento de la historia que necesitamos gente honesta, transparente, comprometida y sobre todo capaz de seguir enfrentando en la concentración del poder, el nepotismo, la inoperancia, la incapacidad, el narcotráfico, la impunidad, la corrupción, la falta de respuesta a las campañas electorales, la canasta básica, es decir, si la gente nos apoya para seguir denunciando y construir propuestas para resolver los problemas que hoy tiene la gente, vamos a seguir, porque Honduras necesita de líderes capaces de enfrentarse a todo el desastre que esa gente está dejando en nuestro país. Y hoy más que nunca tenemos que unirnos, porque si no, vamos a perder nuestra libertad en Honduras, ¿verdad? Sí. ¿En qué posición y con qué candidato? Pues yo voy con papi, ¿verdad? Yo creo firmemente en el carácter, en el trabajo, en el dinamismo, en la energía, en el compromiso de papi. Creo que papi, yo lo vengo siguiendo, vengo trabajando con él desde que estaba en la alcaldía. A mí una de las cosas que me encantaba de papi, le comentaba yo a la gente de mi equipo, es que yo cuando hacía guardia en el Seguro Social, estaban haciendo ese puente que pasa por el seguro, y usted, en lo que salíamos de repente a comprar carnitas ahí cerca del Seguro Social, y usted encontraba a papi en la orden ahí reparando el puente y platicando con la gente, sin seguridad, sin tanto choque. Entonces yo sí creo que Honduras necesita gente incansable, con energía, que pueda entender que tenemos que resolver el problema del desempleo en el país. No hay trabajo, bro. Y ahorita se fueron más de una nueva maquila que la gente, más de 3,000 personas van a perder trabajo. Entonces el principal problema de la gente, ¿cuál es? El trabajo. No hay trabajo en el país. Si a eso le agregamos, no hay medicamento. Entonces necesitamos tener un equipo de hombres y mujeres capaces de dar soluciones a estos problemas. De papi, para mí es la persona ideal, capaz de escuchar a los diferentes sectores. Creo que él es capaz de generar unidad y reconciliación. No es un hombre que confronta, no es un hombre que ataca, no es un hombre que está en medio de la polémica, es un hombre que escucha, es un hombre conciliador, es un hombre que genera unidad. Entonces, en este momento de la historia, donde la división, la polarización nos tiene fragmentados, necesitamos un líder capaz de generar esa confianza, esa certidumbre que permita que la familia hondureña nuevamente vuelva a ser la Honduras que todos hemos soñado, en la que hemos vivido, unificada, que a pesar de nuestras diferencias podamos respetarnos y construir escenarios para que en este país haya inversión, para que tengamos trabajo, para que se vaya el narcotráfico, para erradicar la corrupción. Entonces, para mí, papi, la persona ideal en este momento de la historia de la democrática de Honduras. No queremos ni resentidos, ni oportunistas de la política, ni tampoco resentidos sociales que van a llegar al poder para vengarse otra vez, o que saltan de un partido a otro para ver cómo llegan ellos al poder y volverse nuevamente a resolver sus problemas, o cobardes que formando parte del gobierno, mire, que llevaron este gobierno al poder, se saltan para eliminar su responsabilidad. No, yo creo que papi, no es que yo creo, papi es el hombre adherido a sus principios como ser humano, un hombre de familia, un hombre de fe, un hombre cristiano,
pero sobre todo un hombre capaz de unificar a la familia hondureña, porque únicamente en unidad, con temor a Dios, vamos a sacar nuestro país adelante. Sí. Diputada, ¿por qué la gente debe votar por Johanna Bermúdez? ¿Qué tiene de diferente de los otros Soy una mujer honesta. o otras? Soy una mujer honesta, una mujer comprometida, soy una mujer transparente, no soy ladrona, no soy corrupta, no soy narco. Soy una mujer que escucho y sobre todo soy una mujer con conocimiento, capaz de escuchar a la gente para construir juntos la solución. Entonces sí, y vuelvo a insistir, yo agradezco al departamento de Francisco Morazán, pero hoy más que nunca vuelvo a solicitar su apoyo, porque Honduras necesita mujeres con talento, con compromiso, pero sobre todo mujeres capaces de utilizar la política para servir y no para servirse. Sí. Su mensaje final, diputada. Hoy más que nunca es el momento de mantenernos unidos en la diferencia. Hoy más que nunca Honduras necesita a sus mejores hijos, porque la vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia está en riesgo, y la única forma de que podamos salvar a nuestra amada Honduras es trabajar en unidad, a pesar de nuestra diferencia, trabajar con temor a Dios, con determinación, con disciplina, con devoción, porque nuestro Honduras nos necesita a todos. Sí. Bueno, diputada, fue un placer haberla tenido en este podcast Entre Hombres, y este fue el tema de enfrentando y no le los hice miedos. ninguna pregunta de entre hombres, ¿verdad? No le hice ninguna No, no me pregunta, preguntó nada. le voy a hacer una pregunta comprometedora. Ajá. Dígame qué pregunta comprometedora le voy a hacer. Miren, usted sabe que la Viagra en este país no paga impuestos. ¿Sabe usted que la Viagra no paga impuestos? La Viagra. Ah. No paga impuestos. ¿Sabe que la Viagra no paga impuestos? No paga impuestos la Viagra. Y en aduana no. No le ponen ¿Y cómo impuesto a la pasa? Viagra. Entra como, me imagino que entra como algún producto popular ciego. o algo, no, entra como producto popular, pero el sildenafil, Viagra es nombre comercial, sildenafil, no paga impuestos. Ahí le van a tener que poner un ticket de ese la Viagra, porque la Viagra es nombre comercial. La Zulita. Sildenafil, la pastilla Zulita no paga impuestos. Y Ajá. nosotros hemos estado insistiendo en la necesidad de que las toallas sanitarias y que usamos todas las mujeres, ¿verdad? Cuando estamos con el periodo. Sí. Y todos los productos de la higiene personal no paguen impuestos. Pero nosotros introducimos una ley rosa o que le pongan impuesto a la Viagra. ¿Usted qué dice? Podría ser. Solo que eso... Ah, sí. Pero afectaría a los mayores, sí, no... ¿Por qué afecta a los mayores? Porque que paguen impuestos, que la paguen más cara, que la paguen más cara. Pero diputada, pero hay que favorecer, digamos, lo comprometí la tercera edad. Entre hombres, por eso que ese tema es entre hombres, ¿verdad? Entonces tenemos que, para perder el miedo, mejor hay que hacerlo sin ninguna pastillita azulita. ¿Usted qué dice? No, diputada, sí, pero... necesitamos que paguen impuestos. ¿Y los preservativos sí pagan impuestos? Los preservativos, ahí sí que me agarró. No, yo creo que no pagan impuestos. Los preservativos no pagan impuestos. No pagan impuestos los preservativos. Pero esos son más accesibles, los encuentran en sí, el centro porque de salud, usted lo encuentra en el centro de salud. De hecho, el Estado los distribuye, ¿verdad? Como parte de la responsabilidad que tiene el Estado, también los distribuye, ¿verdad? No pagan impuestos, los preservativos. Pero le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que los preservativos son seguros para no salir embarazada una mujer? Creo que... Ya lo en un 95%. No, menos, usted como un 60%, porque no ve que se pueden romper y tienen un hoyito. Recuerden que ustedes eliminan de 2 a 5 millones de espermatozoides por ml, ¿verdad? Y ustedes de semen, ustedes solo ocupan nada más un jodido que huele. Entonces, imagínense que tengan un espermatozoide, un preservativo con un hoyito, una fuga, se fue. Sí, tiene razón. Se fue. Ya le hice unas preguntas comprometedoras. Ahora, ¿qué otra pregunta le vamos a hacer comprometedora? Bueno, pero como lo van a editar, a saber si va a pasar eso. No, sí. No, pero lo de la Viagra es el nombre comercial, cámbienlo. Tienen que poner sildenafil, que es el nombre genérico, o la pastillita azul. Esas no pagan impuestos. Por eso nosotros queremos meter una iniciativa de ley para que paguen impuestos. Así como las toallas sanitarias pagan impuestos, que también la Viagra paga impuestos. Sí, es correcto. Sí, tiene razón. Doctora, vamos a hablar otro día específicamente de este tema. Le hice preguntas entre hombres. Es que hasta el final... Hay que vencer el miedo. Y ya para cerrar, para vencer el miedo, recuerde, por favor, usted no va a tener miedo si tiene a Dios en su corazón, si tiene disciplina, devoción, determinación y dedicación. Persiga su sueño y no se rinda. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias por habernos acompañado y por habernos hecho algunas preguntas que a la gente le encantan, creo.
Le invitamos a que se informe con nosotros en www.reporterosdeinvestigación.com y nos siga en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube. Yo soy José Manuel Serén y este fue el podcast Entre Hombres con nuestra invitada de lujo. Gracias, doctora. Chepito, para servirle.